la Patria, se abre la sesión de la Comisión de Familia. El acta de la sesión 92 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 93 queda a disposición de la Comisión. El secretario da lectura de la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, estimados diputadas, estimados diputados. Se recibieron 3 documentos solamente en esta oportunidad, presidente. Un oficio del secretario general, quien comunica que en la Comisión de Familia ha sido designado como integrante permanente el diputado Arturo Barríos Oteiza. Antes lo vi. Ingresó, señor presidente, también un proyecto iniciado en mociones parlamentarias de la diputada Barquiesi, Cid del Real y de los diputados Jürgensen Moreno, don Agustín Romero y Trisotti, que modifica la ley 20.066 para incorporar el abandono como conducta constitutiva de violencia intrafamiliar. Y una nota del subsecretario de Resistenciales, doctor Bernardo Martorell, quien se excusa de asistir a esta sesión de la comisión por compromisos previos e impostergables, y no obstante informe que en su lugar asistirá en su reemplazo la doctora Andrea Solís, que ya está presente en sala, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales de nuestra honorable República. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias, secretario. Ofrezco palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Diputada Pizarro, diputada Romero. No, muy breve, solo señalar que hice entregar, presidente, de una incipiente propuesta para repartir al final de la sesión, si así lo estima el presidente, en relación a cómo abordar lo que sería esta mesa de trabajo temática, y para que la enriquezcamos, que me imagino que para la otra semana, discutirla, si le parece, presidente, lo solicito como punto varios. Bueno, muchas gracias, diputada Pizarro. Efectivamente, aquí me llegó su propuesta. Yo la voy a repartir a la comisión. Yo tampoco la he visto, pero ya es muy bueno tener un piso sobre el que trabajar, ¿cierto? Para ir dándole forma a todo lo que ya hemos estado recabando por la mesa de la niñez. Y bueno, aquí ya veo algunas cosas que tienen que ver con ley de presupuesto, proyectos de ley, así que es bueno ir considerándolo. Ahí vamos a mirar. Y habrá algún espacio, efectivamente, que le demos para analizarlo en la comisión. No sé si para la próxima semana, pero vamos viendo. Muchas gracias. Diputada Natalia. Bueno. Muchas gracias, presidente. Saludar a los colegas presentes solo con el ánimo de poder tener claridad y además de hacer una programación de nuestras propias agendas bien, saber si efectivamente vamos a seguir sesionando solo los lunes, solo los miércoles, porque la verdad es que desde mi mirada es más fácil prorrogar si es que estamos atrasados con los invitados que tener 2 sesiones en una misma semana, porque hay una que está más sobrecargada que otra y en honor a la agenda que tenemos cada uno de nosotros, quisiera tener esa claridad. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Efectivamente, yo había pedido, digamos, comentarios respecto de este ritmo que estamos teniendo. Yo le pediría al secretario que nos exponga sobre las dificultades de poder sesionar solo los lunes, que es lo que muchos ya en algún momento incluso lo votamos, ¿cierto? Queríamos en esta comisión. Aquí estamos tratando de aliviar la carga del miércoles y concentrarse el lunes, pero bueno, siguen las dificultades. No sé, secretario, si nos puede decir cuáles son las dificultades de sesionar. La dificultad de sesionar los días lunes radica en que en el bloque de la mañana está exclusivamente destinado a las comisiones de investigadores y solamente existe un bloque que es desde las 15 horas hasta las 16:30 horas, en donde todas las 28 comisiones legislativas quieren tener un espacio. Ocurre que está en la solicitud de comisiones en dicho horario y en dicho día que no hay suficientes salas. No hay salas. Eso llevó a los comités a decir, oye, momentito, ¿saben qué más? Realmente las comisiones deben sesionar en sus sesiones ordinarias, que es la que fijó la sala al principio de la legislatura, y eso no es modificable. Ahora, si usted quiere sesionar en forma especial, bueno, ok, hágalo, consígase la sala,
van a tener preferencia de uso de sala solamente los proyectos de ley, no sesiones, no audiencias públicas, solo proyectos de ley, y solo aquellos que tengan urgencia, suma o discusión inmediata. El resto queda a la cola. Esa es la realidad actual. Entonces, bajo esa circunstancia, lo que yo le recomiendo a la comisión y a usted, presidente, es ceñirnos a la sesión ordinaria, que es en este horario, los días miércoles, porque, insisto, por ejemplo, el próximo lunes, a este mismo horario, este equipo ya está pedido para la Comisión de Personas Mayores. O sea, yo ya no podría atender esta comisión el día lunes, que si así lo acordaran, por la misma razón. Ignoro aún si es que tenemos sala para la Comisión de Personas Mayores este lunes, porque lo que lo acabo de explicar. Pero esa es la dificultad. Es una dificultad práctica, técnica, y exclusivamente radica en que, insisto, casi todas las comisiones quieren ese espacio para tener una segunda sesión de su comisión, porque consideran que las ordinarias no alcanza, aunque insisto, es un tema de distribución de tiempo solamente, y lamentablemente los parlamentarios están ya sobrevendidos con la cantidad de sesiones que tienen a la semana. Entonces fijar otra es, caemos en lo casi imposible. Sea el comentario de los diputados para ver cómo entre todos podemos resolver esta situación. Citamos solamente los miércoles. Diputado Undurraga. Gracias, presidente. Yo creo que no queda otra, porque la verdad es que tampoco tenemos tanto caudal como para tener 2 sesiones, y con organización podemos discutir el proyecto que usted había propuesto y también recibir, por cierto, a las personas y olvidarnos, digamos, del día lunes, porque el sentido que tenía esto era lunes por medio y miércoles por medio, de tal forma, digamos, de programarnos. Pero si vamos a tener 2 sesiones, una de 40 minutos porque no hay más materia, y otra en los miércoles de otros 30 minutos porque no hay más materia a seguir, no, tengamos la del miércoles nomás. Y en caso excepcional vemos si es que podemos adicionar una, dado que haya algún flujo, digamos, legislativo, y además no tenemos ninguna urgencia, el gobierno no nos ha puesto urgencia en ninguna, entonces no tenemos cómo ver la posibilidad de generar algo para el día lunes. Gracias, diputado. A ver, a mí no me molesta reunir 2 veces a la semana esta comisión, si podemos avanzar, entender las dificultades que expresa el secretario. Pero lo intentaría en función de avanzar en lo que significa la mesa de trabajo por las niñas, niños y adolescentes. Porque creo que ese sí es un tema, y creo que nos tiene que provocar una urgencia necesaria. Por lo tanto, quiero decir que a mí no me incomoda sesionar 2 veces a la semana si tiene ese objetivo, y me parecería muy importante hacerlo. Ahora, para eso tendríamos que exponer por qué nos estaríamos reuniendo lunes y miércoles. Si no lo hacemos en función de tener una propuesta como comisión para este tema, no tiene sentido el lunes. Pero no lo abandonaría siempre y cuando le demos ese orden que creo que es urgente, diputadas y diputados. Y yo creo que acá todas y todos estaríamos disponibles para 2 veces si nos programamos bien. Por ejemplo, si el lunes podríamos juntarnos a ver la propuesta, que puede estar buena, mala, yo no tengo problema con eso. Pido que la revisemos y veamos cómo aportamos para que empecemos luego en esta tarea. Entendiendo que es una tarea que todos nos propusimos de verdad. Yo tengo la esperanza que seamos capaces de hacer algo, de verdad. Diputado Undurraga. Gracias. Por su intermedio, presidente. Yo estoy de acuerdo con la diputada en la medida en que además sepamos quién es nuestra contraparte. Nosotros nos podemos poner de acuerdo absolutamente en todo, pero yo le tengo que recordar a esta comisión que el Ejecutivo es colegislador. Entonces, porque también podemos hacer reuniones fuera con nuestros asesores para que se pongan de acuerdo en diversos temas, digamos. Pero si aquí no vienen los subsecretarios, no vienen los ministros,
y no estoy desmereciendo, por favor, la presencia de nuestro invitado hoy día acá, esto de verdad es inoficioso. Vamos a salir nuevamente destruidos emocionalmente. Ya sabemos cuáles son las conclusiones que vamos a llegar a cualquier evento, porque los niños están abandonados y ese diagnóstico ya está claro, pero si no hay voluntad tampoco de participar por parte del gobierno con un interlocutor que efectivamente se comprometa a objetivos claros, que es presentar modificaciones a la ley vigente, cómo va a implementar políticas sociales o reforzar las mismas, cómo vamos a ir nosotros a presionar a Hacienda para tener mayores presupuestos en relación a este tema. Yo feliz de reunirme, y no lo estoy tirando a la chacota, sino de verdad con todos y cada uno de ustedes, especialmente por su intermedio con la diputada Pizarro en esta materia. Pero creo que el problema no es la voluntad de los parlamentarios, el problema es la voluntad del Ejecutivo. Entonces, si no lo tenemos, esto no sirve, es como hablar con una muralla. Sí, bueno, diputado, yo creo que efectivamente lo que hemos estado haciendo aquí es precisamente no esperar ni pedir permiso, haciendo todo lo que está a nuestro alcance por el momento. Claro que en algún momento efectivamente vamos a esperar un feedback oficial del Ejecutivo en particular, porque, claro, hemos tenido aquí a la subsecretaria a varios subsecretarios respectivos, ¿cierto?, en diversos temas, y también a organismos autónomos del Estado. Pero nosotros somos los que estamos precisamente, ya que nadie se hace cargo, haciéndonos cargo de eso. Diputada Muñoz. Sí, gracias, presidente. Saludar a todos los presentes, a la secretaría, a los colegas. Y más que nada quería preguntar algo bien puntual. Bueno, yo sé que de parte del gobierno se hicieron las consultas, yo la hice en 2 oportunidades, pero sí encontré respuesta por parte de la subsecretaria de la Niñez. Y en ese contexto, mi pregunta es bien puntual, en el sentido si dentro de esta comisión del día miércoles, porque yo sé que ya entendimos que es muy complejo el lunes, ya, pero dentro del miércoles, preguntarle al secretario, ¿habrá un espacio dentro de nuestra misma comisión legisladora, apartar unos 40 minutos para recibir constantemente a la subsecretaria, dentro de la comisión, por supuesto, del horario, para crear ese espacio de escuchar y tener al interlocutor, que es la subsecretaría de la Niñez, que ha sido al menos la que estuvo disponible en su momento a comenzar este diálogo y esta mesa de trabajo para ver toda la dinámica, ¿cierto?, de ir superando esta crisis. Mi consulta es bien práctica, si es posible o no apartar unos 45 minutos, me refiero, para dentro de nuestro mismo horario, tener ahí ese espacio. Gracias, presidente. Sí, efectivamente también. Nuevamente lo que hemos estado haciendo es darle espacio, por lo menos los lunes, lo que estamos haciendo es un invitado del proyecto de ley, e invitados también. Ahora, hacerlo, lo que pasa es que lo estábamos haciendo el lunes, lo podemos hacer el miércoles, evidentemente. Ahora, lo que usted sugiere es que esté siempre de punto fijo, ojalá la subsecretaria de la Niñez en un segundo bloque. Presidente, es que quiero aclarar que nosotros hemos intentado empujar un esfuerzo de crear una mesa de trabajo. Entonces, en ese contexto, sí se podría dar como lo complejo que es reunirse el lunes, porque los colegas ya han manifestado que tienen tope de horario y además la complicación de la sala. En ese escenario yo estoy consultando si dentro de nuestra comisión legislativa, que está bien los miércoles, puede haber un espacio determinado apartado para recibir al secretario de la Niñez o a los otros invitados para esta mesa de trabajo. Eso es mi reflexión, mi pregunta. Es lo que estábamos haciendo precisamente el lunes, lo vamos a hacer los miércoles, efectivamente, como sesión extendida. Sí. Diputada Pizarro. Yo entiendo, presidente, lo que dice el diputado Undurraga. Lo que pasa es que mientras nosotras y nosotros no tengamos clara un esbozo de propuesta, porque hay que hacerlo sin duda con el Ejecutivo, ya hay que al Ejecutivo informarle de esta disposición que tenemos y pongamos en marcha esto. Por eso yo digo que a lo menos algunos lunes, bueno, si no se puede los lunes será el miércoles, pero seguir reuniéndonos para poner esto en práctica y desde allí, incluso entre nosotras y nosotros, ver
¿quiénes vamos a incorporar a esta mesa? ¿Va a tener un funcionamiento de mesa regular que vamos a proponerle al Ejecutivo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Eso tenemos que hacerlo entre todos. Y eso es un trabajo que hay que hacer. Para que la mesa funcione, la cual yo entiendo y estoy convencida que todos y todas acá queremos que funcione, tenemos que ponerle las ruedas para que funcione. Y eso nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros. Yo no sé si el Ejecutivo sabe que estamos en esto. Pero no de una manera formal. Ya, yo lo único que pido es que hagamos la formalidad para eso. Porque la formalidad nos va a permitir después decir sí o no, nos pescaron. Pero mi esperanza es que no fracase. Se viene presupuesto. Y en presupuesto, digamos algo como comisión, que de verdad pongan en el centro a las niñeces. Sí. Bueno, estaba consultando yo al secretario si eventualmente podíamos funcionar organizándonos nosotros, quizás a través del chat, como comité, no necesariamente como sesión de comisión. Eso significa que nosotros mismos podemos tener invitados, ¿cierto? Que quizás habría que manejarlo bien para poder tener bien el catastro de lo que se dice, porque no va a haber acta, porque no va a estar el equipo de la Secretaría eventualmente, porque van a estar precisamente en otras sesiones, pero podrían participar invitados, podrían participar en la misma mesa los asesores, etcétera, precisamente para también ir empujando los temas que queremos empujar. Y el que puede, incluso si alguien, digamos, no creo que no tenga interés, pero no tiene la posibilidad, digamos, o prioriza otra cosa, bueno, se entenderá. Porque por lo demás, después efectivamente en comisión nosotros podemos ir tomando acuerdos para ir validando lo que ahí vayamos tomando. Entonces también está esa opción de ir coordinándonos para juntar y conversar los temas. ¿Hacer una propuesta de eso? Sobre el Eso punto. es lo que usted dice, sí, presidente. Como hay dificultades de sala, los comités, nuestros comités, como va a ser reunión, a veces presencial, a veces por WhatsApp, yo estoy poniendo todas las disposiciones. Nosotras disponemos del comité para que nos podamos reunir con los asesores, los que podamos, y en la reunión formal del miércoles formalizamos lo que acordemos, pero avancemos. Porque si no, de verdad que es muy lamentable, yo insisto. Ya todos acá estamos convencidos, ya todos acá nos hemos ido súper destruidos los días miércoles, hagamos algo. Entonces, nosotros disponemos de nuestro comité si quieren todos los lunes, a la hora que quieran. Si el secretario o cualquiera de los dos puede acompañarnos, bien, hagamos esto por los niños y niñas. Yo no sé si va a resultar, nosotras somos oficialistas, varios acá, sabemos que es complicado el tema con el gobierno, pero lo que está en el centro son los niños y niñas. Entonces, los comités, a lo mejor ustedes pueden disponer, traigamos nuestros ascensores y nos sentamos todos en una mesa. Avancemos. Yo estoy de acuerdo con y por eso dispongo de nuestro comité. Gracias, diputada Pizarro. Diputada Gasmuri. Sí, gracias, presidente. También saludo a todos los colegas y a nuestros invitados de hoy, por su intermedio, presidente. Y me quiero plegar a lo que ha planteado la diputada Pizarro. Yo entiendo la dificultad, pero hoy día también tenemos herramientas. Es una lástima que, claro, no contemos con secretaría, pero tenemos hoy día mecanismos que pueden tomar tecnológicos, que pueden hacer síntesis, hacer resúmenes completos. O sea, eso está disponible y tenemos que incorporarlo. Y creo que entonces, teniendo este acuerdo, bueno, solucionamos en qué espacio físico lo hacemos, ya tenemos la propuesta de nuestro comité, no tenemos ningún problema, puede ser otro, pero creo que no nos limitemos porque no tengamos horario oficial. Hoy día, usando tecnología, podemos tener síntesis con actas de lo que se acuerde en esas sesiones, y eso después entonces se incorpora a la sesión oficial, tal como yo creo que eso es lo más, para no darnos más vuelta y perdernos en esto y avanzar. Y para terminar, efectivamente, el Ejecutivo es un actor fundamental, pero en la medida en que conformemos esto con solidez, que haya paso, va a ser imposible para el Ejecutivo negarse. O sea, de alguna forma los obligamos, los empujamos gentilmente, digamos, a que se plieguen con más fuerza a esto, pero en la medida en que nosotros nos constituyamos, eso también va a operar de mejor manera. Que nadie quiera sacar. Sí, ese es el objetivo, diputado Undurraga. Gracias. Yo estaba revisando y me parece súper atingente la propuesta de la diputada Pizarro. Yo, y no para profundizar aquí, pero sí para tener una segunda reunión, como se estaba señalando. A mí me falta el objeto de para qué nos vamos a juntar.
Porque, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos? Queremos sacar un producto que se llame una ley, queremos sacar un producto que se llame aumento de presupuesto, queremos sacar un producto, un subproducto en una ley que vaya a apoyar puntualmente una cosa, dos cosas, o queremos transformar el sistema de protección de la niñez completo. Porque son situaciones distintas, entonces a lo mejor no es para profundizarlo ahora, dado que tenemos una invitada, pero porque si no vamos a quedar siempre en el diagnóstico que ya conocemos y nos vamos a dar vuelta en círculo y no vamos a avanzar. Entonces, si nosotros nos podemos poner de acuerdo desde la derecha hasta la izquierda o desde la izquierda a la derecha, que lo que queremos hacer es un producto determinado, un objeto determinado y trabajar sobre eso, yo creo que es más oficioso que estar hablando, porque yo ahora puedo hablar, y quiero en varios hablar de un tema que me llegó del Senda, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, ¿qué incorporamos, qué no incorporamos, qué dejamos, qué no dejamos para poder sacar un producto? Porque nos quedan 5 meses de legislatura en la práctica. Entonces, si no, vamos a seguir en el diagnóstico. Entonces yo creo ahí, presidente, que a través suyo, y con esto concluyo este punto, por lo menos por mí, que a través del WhatsApp podamos generar una suerte de votación, o no tengo idea qué, de tal forma de empezar a unar criterios sobre qué punto determinado vamos a trabajar. Vamos a modificar la ley tanto, en el artículo tanto, le vamos a incorporar esto, porque el diagnóstico ya lo tenemos. Diputada Gasmuri. Sí, muchas gracias, presidente. Sí, yo creo que lo que plantea el diputado está como, lo hemos respondido de alguna manera por su intermedio, presidente, justamente en cómo estamos planteando esto. Entonces, ¿cómo lo vemos nosotros? Que, por supuesto, las modificaciones legislativas que sean necesarias, la ley de garantías, como para hacer los ajustes. Ya muchas veces hemos dicho aquí que hay problemas que en la ley que no han quedado, digamos, que no se solucionaron correctamente. Eso en un aspecto, y creo que el otro horizonte cercano que tenemos es trabajar para la ley de presupuesto. Y ahí sí que tenemos que ser bien, trabajar transversalmente, entendiendo que probablemente todas las materias que tienen que ver con recursos finalmente evidente que son resorte del Ejecutivo, pero si tenemos una comisión que está con una mirada única, con una propuesta única, yo creo que es mucho más fácil que podamos avanzar en esa dirección. Entonces, yo plantearía esas dos líneas, los ajustes legislativos, cierto, necesarios de la ley de garantía y por el otro lado, pensando en presupuesto. Eso, presidente. Sí, muy poquito. Solo decir que también hablamos de algunos decretos que podían pedirse en su momento. Nos dijeron varios invitados, diputado Undurraga por su intermedio, presidente. Alguna línea está tirada de lo que hay que hacer. Acá lo hicimos. Y también tenemos claro que no lo vamos a resolver ahora. Y voy a reiterar algo que es súper fundamental. Si entre los integrantes de esta comisión, que tenemos mucha conciencia, alguno quiere sacar provecho político de esto, me incorporo, se nos va a ir todo esto a las pailas. Porque el centro son las niñas y los niños y los adolescentes. Entonces, ojalá tuviésemos esa grandeza. A pesar de eso, diputada Pizarro, ojalá, si nos va bien, nosotros logramos sacar un documento y una propuesta legislativa, pero también de política, que a pesar de que esté fuera de nuestro alcance, nosotros podamos entregarlo eventualmente a todos los candidatos presidenciales. Usted a su candidata, yo a mi candidato y así sucesivamente, digamos. Teniendo cuidado de que efectivamente nadie se anticipe, etcétera, pero nosotros podamos llegar a todos esos espacios para que el trabajo que nosotros estamos haciendo no quede, digamos, solamente testimonio de las actas de esta comisión. Así es. Puntos varios, sí, diputado Undurraga. Gracias, disculpe tanta intervención. Presidente, se me ha informado sobre una grave crisis que afecta a las comunidades terapéuticas de la región metropolitana, especialmente al Centro Comunidad Terapéutica Colina. Estas instituciones y esta institución en particular que colaboran con el Senda a través de convenios para la prestación de servicios de tratamiento para personas con consumo problemático de drogas y alcohol, están enfrentando serios problemas financieros debido a la falta de pago por parte del Senda. Como consecuencia, los trabajadores al día del viernes pasado no habían recibido sus sueldos ni sus cotizaciones, habían sido pagadas. Y no hay fondos para cubrir gastos básicos como alimentación,
servicios básicos y arriendo. De hecho, están dejando pagar el arriendo para comprar comida. A pesar de los reiterados llamados al SENDA, lamentablemente esta organización, la Comunidad Terapéutica Colina, no ha tenido respuesta de cuándo le van a llegar sus dineros. Además está decir que esta situación pone en riesgo tanto a los empleados como a las personas en rehabilitación y evidencia una preocupante falla en la gestión de recursos destinados a la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Es por eso que he solicitado y le quiero informar a la comisión y he hecho un oficio dirigido al ministro Álvaro Elizalde y a doña Natalia Rifo, directora del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, describiéndole la problemática que les estoy contando a ustedes. Creo que este es un tema demasiado grave. Yo entiendo que el país pasa por una crisis económica, entiendo que los ajustes que ha tenido que hacer y en buena hora el gobierno por el desfase y descalce que hoy día tiene en su presupuesto, pero no podemos dejar a estas organizaciones, a este tipo de organizaciones, y por cierto a otras que han comprometido desde el mundo civil su accionar para ir a suplir una acción que hoy día el Estado no hace directamente, sino a través de estos centros, dado además que en la práctica, dado el aporte que tienen, son prácticamente sin fines de lucro. Entonces, yo hago un llamado de atención al Ministerio del Interior, al SENDA, también a esta comisión, que evidentemente nos preocupamos de la familia, pero hay partes o miembros de las familias que de repente están en proceso de rehabilitación, como es el caso, digamos, de esto, y es demasiado grave lo que está sucediendo a nivel de las organizaciones sociales. Y es por eso que quería compartir, digamos, esta situación con todos ustedes. Muchas gracias. ¿Usted quiere oficiar, diputado? ¿No? Yo ya oficié. Ah, ya ofició. Ya oficié. Perfecto. Muchas gracias, diputado Undurraga. ¿No hay más varios? Para que pasemos al tiro al fondo del asunto. Bueno, el subsecretario de redes se ha excusado a propuesta de la diputada Gasmuri, ¿cierto? Lo íbamos a invitar a propósito de los niños que están en los centros de salud hoy día, digamos, a la deriva, por así decirlo, no tienen dónde ser, literalmente ser derivados. Y lo dijo la semana pasada, ¿cierto? Una de nuestras invitadas, que son pocos niños, por así decirlo, y por lo tanto debería ser como política pública abordable de manera urgente. Estos niños que están súper identificados, que puedan en el fondo buscarse el espacio que se merecen, ni más ni menos. Para eso hoy día está aquí la doctora Andrea Solís, jefa de la División de Gestión de Redes Asistenciales. Muy bienvenida, escuchamos atentamente, directora. Doctora. Gracias, señor presidente. ¿Se escucha ahí, cierto? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, venimos a presentar lo que se nos solicitó en la citación respecto a informar sobre políticas que abordarán en relación con los niños que están en los centros de salud y que no tienen dónde ser derivados. Primero, aclarar, por supuesto, que nosotros, nuestro foco son también los niños, niñas y adolescentes, y nuestro foco es el proceso de atención de estos niños. Respecto a políticas u otras acciones que tienen que ver con su resguardo, la vulneración de derechos, eso corresponde a otros ministerios, como el de Desarrollo Social y el rol que le compete al Ministerio de Justicia. Por lo tanto, aclarar que en esa línea de vulneración de derechos nosotros no es nuestro liderazgo, obviamente somos parte del proceso de atención y, como usted bien dijo, presidente, no es mucho el volumen de niños, pero efectivamente están en un lugar que no es el que debería estar un niño. Están a nuestro resguardo, la mayoría de las veces somos el único lugar donde pueden seguir estando, pero estar en un hospital tiene riesgos psicosociales y tiene riesgos de infecciones y tiene otros riesgos y no es un ambiente para un crecimiento de un niño. Por lo tanto, también estamos muy interesados en que el proceso de atención pueda ser lo más fluido posible.
Primero me gustaría hacer algunas consideraciones, porque hablamos de niños, niñas y adolescentes que están en los hospitales, pero tienen distintas situaciones. Y eso creo que es importante hacer la distinción. Tenemos niños sanos, que son básicamente los recién nacidos, ¿cierto? Que es un niño que no tiene ninguna patología, que está en nuestros hospitales. Y eso básicamente se relaciona con mayor frecuencia con el abuso de sustancias en las madres, ¿cierto? O en su entorno familiar. También tenemos niños que ingresan por cuadros agudos, niños más grandes, que al momento del alta o durante o a raíz del motivo de hospitalización se detectan vulneraciones de derechos. Por ejemplo, traumatismo, en que se sospecha violencia física o violencia sexual, o abandono derechamente también con causa, digamos, que se afectan algunos otros órganos. Entonces tenemos otros niños que durante el motivo de ingreso su problema de salud es resuelto, pero al tomar contacto con el sistema, digamos, con el hospital, se detecta alguna situación de vulneración de derechos. Y tenemos otro grupo que yo diría que es el grupo con el que mayoritariamente nos vamos quedando y que lamentablemente cumplen la mayoría de edad al interior de un hospital infantil, que son los niños con necesidades de atención especial en salud. Sobre todo los que son digamos, con algún problema más severo por el manejo de estos niños. Entonces voy a ir mostrando un poquito los grupos para poder demostrar, digamos, y hacer la distinción de estos tipos de situaciones. Bueno, también decir y reconocer desde el inicio que la gestión de estos casos y la información de las causas, digamos, o de los motivos por los cuales estos niños no pueden ser dados de alta, en general hasta ahora se ha manejado, dado el volumen más pequeño, se ha manejado a nivel de los hospitales. Por lo tanto, como Ministerio de Salud, nosotros no teníamos un sistema centralizado de información de estas situaciones, si bien podemos estimar por los motivos de egreso, pero el manejo ha sido más bien local de los hospitales con las distintas instituciones. Por lo tanto, la información que tenemos han sido levantamientos puntuales o son inferencias a raíz de distintos datos de egreso hospitalario. Y sí también comentar que desde fines del año pasado se inició una mesa de trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Protección especializada en la niñez y adolescencia, con lo que hemos ido avanzando en ir cerrando o diseñar, digamos, cómo ir cerrando estas brechas de los procesos para hacer más fluida su egreso. Esta es una estimación, como les comentaba, respecto a la data, una estimación de los egresos de hospitalarios de menores de 18 años en los últimos 3 años, ahí se me corrió el 2022, disculpen, son alrededor de 23 niños y el año 2024 se contabilizaron 40 niños, ¿ya? Y ahí están los distintos servicios de salud con la variabilidad que ustedes pueden ver ahí, hay algunos que concentran un poco más, si se fijan, no ven nada. Perdón, la tiene... Si la puedo compartir por WhatsApp. Ups. Ya, gracias. Sí, se envió al... Ya. Bueno, comentar que son más o menos 26, 23, 43 niños que egresaron con diagnósticos relacionados o situaciones relacionadas con abandono que se pueden identificar. No. Lo que pasa es que en la base de datos, como les decía, no tenemos una base de datos centralizada, ¿sí? Por lo tanto, lo que nosotros tenemos es que en el momento que egresan, se tienen que registrar los diagnósticos de egreso y las situaciones. Por lo tanto, la base de datos que estoy haciendo mención es de los que han egresado, ¿qué podemos identificar que está relacionado con abandono? ¿Sí? Entonces son de ese grupo. Nosotros hemos hecho levantamientos puntuales y el último que hicimos a fines del año pasado, porque esto es el que salió, ¿cierto? Si uno hace una foto de los menores de 18 años que se encuentran por motivos sociales al interior de los hospitales, más o menos levantamos 40, 46, o sea, a nivel de todo el país. Por lo tanto, el número, esto es de egreso, nos da más o menos 30, 40, y de las fotos que hemos tomado, de la imagen puntual, también nos da alrededor de 40 personas, niños y adolescentes en situación social que se encuentran en los hospitales.
Ahora aquí lo quisimos separar por grupo etario, esto sigue siendo la base de egresos, como les decía, y ahí están los 92 niños de esos 3 años, donde los mayores grupos son en los menores de 1 año o entre 1 a 4 años. Ahora, si vemos que un egreso hospitalario o los egresos hospitalarios por año son 160.000, 20, 40 niños, efectivamente es una situación, digamos, de baja, afortunadamente, de baja cantidad de niños. Ahora, respecto a los recién nacidos, quise traerles como el proceso que se hace en un hospital, que tomé el ejemplo del Hospital Luis Tisné, que tiene un trabajo bien bonito y bastante más innovador, respecto a qué se hace con los niños recién nacidos, qué es el proceso que se hace. Comentar que desde el año 2023, desde el Ministerio de Salud, se le pidió a los servicios de salud y hospitales que contaran con una comisión que analiza las situaciones de estos niños, multiprofesional, equipo médico, trabajador social, los otros profesionales, para ir direccionando, ¿cierto?, las acciones a realizar. En el Hospital Luis Tisné, que es el que les traigo como ejemplo, bueno, lo que hace, hay un trabajo conjunto, la trabajadora social y el abogado. En general, los hospitales todos tienen trabajadora social y abogado, la mayoría de los hospitales grandes. Lo que hacen ellos es que tienen un trabajo de detección en las urgencias obstétricas, tienen capacitadas a las matronas para detectar situaciones de riesgo, tienen una escala con lo cual las matronas les derivan los casos a las trabajadoras sociales y ellas evalúan y categorizan el riesgo psicosocial de la embarazada. Y con eso, y abajo está el ejemplo de este año, ellos hasta marzo habían realizado 250 evaluaciones de riesgo psicosocial y de esas un 5% les arrojaba un riesgo severo. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Con eso segmentan las acciones a realizar. O sea, uno puede suponer que estas personas con riesgo alto pudiera ser que vayan a abandonar al recién nacido. Entonces se han tratado como de adelantar un poquito a estar más atentos a este tipo de situaciones. Ahora, cuando ocurre la situación de abandono, ellos empiezan a hacer una búsqueda de familia extendida que en general se hace del hospital, pero ahí es donde podría hacerse desde otras instituciones, también nos podrían colaborar, pero nosotros tenemos recurso acotado. Se realizan las gestiones con los tribunales de familia y también gestiones con el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez para la ubicación o en familias extendidas, o sea, en familias de acogida o en residencia. ¿Ya? Con los niños, uno de los procesos que hace que sea más lento es que para poder tomar medidas de protección y solicitarlas a los tribunales de familia se necesita generar el RUT, porque no existen como ciudadanos, entonces tiene que generar, y eso es un trabajo que se hace desde el hospital. Traje para mostrar la pauta que ellos usan. Bueno, preguntan sobre los controles de embarazo, si existe o no figura paterna, apoyo en la crianza, la situación de la vivienda, que muchas veces me comentaba la trabajadora social que es bien precaria y eso impide muchas veces digamos, la salida al niño o que lo recepcionen, la situación económica, salud mental, el consumo de drogas, violencia intrafamiliar, escolaridad y si hay al cuidado otros hijos. En general, como les decía, las situaciones que más se ven con mayor frecuencia asociadas a abandonos de recién nacidos es el abuso de sustancias. Ahora, respecto a los niños, niñas y adolescentes con necesidades especiales en salud, que sería el otro grupo de los 3 que les mencioné, el segundo grupo, que son la detección de vulneraciones de derechos, es la misma gestión que el recién nacido sano, excepto el tema del RUT, porque eso ya está. Entonces, lo primero es que se trata de buscar a la familia, se solicitan medidas de protección a los tribunales de familia y es el tribunal de familia el que define y destina si en conjunto con el SPS si va a ir a una familia. Si hay una familia de acogida, eso se coordina con el sistema de protección especial, pero si tiene que ir a una residencia se necesita la determinación del juez de familia. En el caso de los niños, niñas y adolescentes, como en términos generales, bueno, son niños, niñas que tienen alguna condición de patología crónica, ya sea física, conductual, emocional o del desarrollo, que pueden o no tener discapacidad. Entonces, el grupo es bastante más grande. Y en esto pudieran haber efectivamente niños con más situaciones más sociales que de patología de base, pero hay una patología de base asociada. Las condiciones son muy variables y distintos niveles de complejidad, pero para todos ellos, en el caso de los niños, siempre se requiere una mirada integrada, multidisciplinaria, con la familia o el cuidador. Por lo tanto, el nexo que se tiene que hacer
con la familia, o en este caso estos niños que no tienen dónde hacer, digamos, dónde retornar con sus familias, el nexo del trabajo que se tiene que hacer con las familias de acogida o las residencias es mucho más intenso que un alta, digamos, sin estas características. Y mucha coordinación intersectorial con el sistema de protección especial, con educación, con las comunas también. Esto es solo para dar una estimación, pero esto en general de lo que es un niño, niña, adolescente con necesidades especiales, que se estima que podría ser un 13 a un 19% de todos los niños, pero acá están todas las condiciones, como por ejemplo la más frecuente obesidad, más alergia, y respecto a los niños con discapacidad, más o menos se estima que podría ser alrededor de un 6%, que sería el grupo como más complejo. Y ahí hay un porcentaje capturado de una encuesta de la discapacidad que refiere, ¿cierto?, a las situaciones que son motivos de discapacidad, como la dificultad mental o intelectual, la mudez o dificultad del habla, dificultades físicas, por ejemplo, como las más frecuentes. Ahora, ¿qué ocurre con este grupo de niños? Que si bien son bien distintos en términos de patologías de base, sí requieren hospitalizaciones intensivas y servicios comunitarios, dependen o de tecnología o de farmacia o de cuidados domiciliarios para mantener la calidad de vida, tienen riesgos de hospitalizaciones frecuentes y prolongadas y requieren, como comentaba al principio, una gran coordinación para el cuidado y mucha capacitación a la familia, porque en el extremo, los casos más complejos, por ejemplo, es el manejo de una traqueostomía, que nosotros a los niños los damos de alta porque hay programas de oxígeno domiciliario que podemos darlos con un ventilador, con traqueostomía, y se capacitan a sus familias. Pero eso requiere mucho más esfuerzo de coordinación y capacitación. Y también se trabaja mucho el resguardo del cuidador, porque esta es una carga importante que tiene la persona que se hace cargo de estas situaciones. Eso solo para mostrar el modelo de NANEA que tiene una mirada integral y los clasifica en grupos de alta, mediana y baja complejidad. ¿Sí? Eso solo para mostrar el modelo de atención. Y que esto es un camino que parte y sigue por toda la vida, por eso es importante relevarlo también y que probablemente genera mucha dificultad para poder externalizarlo. Se ve pésima, pero esta pauta lo que quería mostrar era lo que se evalúa en los niños y adolescentes, donde efectivamente se habla de si consume 1 o 2 fármacos, si se administran por vía oral o por otras vías, como sondas nasogástricas o gastrostomía, que eso también significa un manejo que a una familia se le puede capacitar, pero que requiere, como les decía, mayor dedicación y monitoreo, ¿ya? Y la administración de fármacos, si están con catéter, etcétera. Y si requiere oxigenoterapia, aspiración de secreciones o en algunos casos ventilación mecánica. Y las ayudas técnicas. Ahora ahí es importante relevar la carga del cuidador, que también pueden desarrollar patologías asociadas, ¿cierto?, a esta tarea que tienen que asumir. Ahora, solo como dato general, en términos globales, los niños, niñas y adolescentes que requieren atención especial en salud han ido aumentando, y el último dato, que es un reporte proyectado desde junio, son 39.000 niños. Obviamente no todos estos niños tienen problemas, digamos, de vulneración de derechos, pero era para dar un volumen más o menos de la cantidad de niños que están en esta situación. Bueno, primero, volver a remarcar que el sistema de protección especial es el que protege los derechos de las niñas y adolescentes gravemente vulnerados, y que nuestra tarea es la atención integral, ¿cierto?, desde la prevención, promoción hasta la rehabilitación y cuidados paliativos de la salud de estos niños. Ahora, como les comentaba, desde fines del año pasado y intensamente desde este primer trimestre estamos trabajando con SPE. ¿En qué líneas nosotros hemos estado trabajando? Primero, un protocolo conjunto ante el abandono de los niños en los hospitales, el primer grupo, porque como les decía, muchas veces el despeje lo hacemos nosotros y eso podría ser coordinado y con apoyo desde el SPE. Apoyo nuestro a respuesta a síntomas neonatales, abstenencia en niños que son dados de alta, se entregan a familias de acogida o a residencia y necesitan obviamente la asesoría, la coordinación y la relación muy fluida con los centros hospitalarios, los centros de atención primaria.
las derivaciones aquí en términos globales ya para otros casos, y en el mundo ambulatorio las derivaciones terapéuticas para casos de salud mental, todo lo relacionado con el consumo perjudicial de alcohol y drogas ya para los niños que ya están en los centros, en las residencias o en las familias de acogida, y también estamos trabajando en forma conjunta en las listas de espera, que si bien para nosotros tienen una prioridad los niños, niñas y adolescentes en términos de tiempo, necesitamos, de todas maneras, hay un tiempo de espera que estamos priorizando en conjunto con ellos. Y respecto a áreas como ministerio que tenemos que mejorar y reconocemos, tiene que ver con, en el caso de las situaciones de abandono, una mejor coordinación con atención primaria para detectar más precozmente estas situaciones de riesgo, porque como les comentaba, el ejemplo del Hospital Luis Tisné, los capturan cuando toca al hospital y no desde antes, y eso podría uno mejorar esta detección para poder tomar medidas preventivas, para estar más coordinados y para poder apoyar a esa familia. También, bueno, en el caso de las capacitaciones de los NANEA, poder capacitar y también generar una mejor interacción entre estos centros con o los CEFAM o los centros hospitalarios. Y además, bueno, estamos implementando un sistema de información para poder capturar centralizados los casos en tiempo real de que están en los hospitales. Los tiempos son bien variables. De hecho, yo pedí un levantamiento desde el día de ayer y, por ejemplo, en una región hay niños que llevan 25 días, 30 días y obviamente hay niños que llevan meses también, que básicamente los de meses son los NANEAS, son los niños con alguna enfermedad asociada, y los recién nacidos se demoran más o menos en un mes en que puedan ser evaluados y poder ser reubicados. Eso es lo que les puedo contar desde el punto de vista del Ministerio de Salud, lo que estamos trabajando con SP. Muchas gracias, doctora. ¿Preguntas al respecto? Diputada Gasmuri. Yo también tengo Gracias, preguntas. presidente. Saludos a nuestra invitada por su intermedio. A ver, me quedo con gusto a poco, tengo que decirlo, porque creo que de alguna forma, y que está bien, es parte de lo que estamos atendiendo, esta presentación está más focalizada con la situación de los niños recién nacidos, de los hospitales, pero yo creo que está muy bien, que es muy importante, pero yo creo que la consulta nuestra iba en un sentido más amplio, ¿no? De toda la interacción del sector salud con todo el sistema proteccional, no solo las situaciones de pesquisa inicial, ¿cierto?, de neonatal y para hacer esas derivaciones, que por supuesto son importantes, pero más allá de aquello, lo que hemos... los parlamentarios que integramos esta comisión y que estamos vinculados a este tema, lo que estamos pesquisando también es la falta de atención en salud oportuna a los niños de las residencias, que ya están institucionalizados, que están tanto abiertos como cerrados, en que vemos que esto no conversa de la mejor manera. Entonces yo creo que también la petición nuestra de la exposición de la subsecretaría de redes iba también en esa dirección. O sea, un aspecto es lo que pasa en los hospitales, que está muy bien que se esté haciendo esa pesquisa, como lo que acaba de decir del Hospital Tisné, y todo lo que... Pero tenemos la otra situación también, ¿cierto? No solo estos pacientes sociosanitarios, que es parte de las cosas que hay que hacerse cargo, pero más bien hablo de la media de los niños que están bajo el sistema proteccional, niños y adolescentes bajo el sistema proteccional, porque en nuestro largo deambular ya con las diferentes residencias, nuestras conversaciones con funcionarios, en fin, con todos nos damos cuenta que no existe una coordinación ni una atención de salud pertinente, apropiada y a tiempo en términos más generales, ¿no? Entonces no solo hablamos de estos casos críticos, los pacientes sociosanitarios, los recién nacidos que vienen con estos problemas, sino que la situación de salud en general de niños y adolescentes que están bajo protección del Estado y que de alguna forma sentimos que tanto Senda por un lado como Salud por el otro parece que terminan dándole toda la responsabilidad al sistema de protección, ¿cierto? Y desentendiéndose de que esto tiene que ser un trabajo intersectorial. Entonces, más bien, yo fui la que elaboré, por su intermedio presidente, manifesté la petición de que estuvieran aquí el subsecretario. Entonces, creo que esto da cuenta de un aspecto, pero no está respondiendo la gran pregunta que tenemos de cómo estamos atendiendo todo el sistema proteccional desde el punto de vista de Salud por su intermedio presidente. ¿Puedo? Claro, Sí. doctora. Yo creo que lo mencioné rápido y a lo mejor como me fui por el lado de los hospitales, primero entendimos que era relacionado a la situación de los hospitales. Pero comentar dos cosas.
en las líneas de trabajo que estamos llevando con el Servicio Nacional de Protección Especializada, efectivamente hay un trabajo con lo de las residencias y por eso era el screening o el trabajo en abuso, alcohol y drogas, pensando en screening en los niños que están en residencia, en detección precoz y en ingreso priorizado a los programas que tiene desde Senda también y desde otras áreas. Y lo otro que tenemos es el trabajo de lista de espera. La lista de espera no necesariamente están no están hospitalizados. De hecho, estamos hablando de las consultas y en eso el primer trabajo se focalizó en los niños que están en la residencia y en compartir, se hizo un acuerdo a fines del año pasado para compartir información respecto a la ubicación de estos niños. El primer foco que se dio fueron los niños que estaban en la residencia, pero desde este año estamos cruzando las bases de datos de los niños que también están con familias de acogida, porque la primera prioridad se dio al tema de la residencia. Y lo que se ha visto en esa mesa, coincido con lo que usted dice, diputada, respecto a la mejor coordinación de los distintos establecimientos de salud con esas residencias, que es una línea de trabajo que también se está empezando a desarrollar, pero efectivamente es desde fines del año pasado que estamos profundizando esas coordinaciones. El mayor diagnóstico y el principal es eso, que nos falta mejorar y profundizar las coordinaciones entre los distintos sectores. Diputada Pizarro, luego la diputada Gamboa. Sí, no, muy breve. Lo que pasa que a lo mejor nosotros no expresamos bien la razón de esta invitación por su intermedio, presidente, a la invitada. Yo le quiero agradecer la exposición, pero faltan datos globales más que procesos técnicos o especiales respecto de cada niña o niño que nos muestren un panorama de cuál es la realidad. ¿Cuántas niñas y niños tenemos hoy día en hospitales que no pueden ser dados de alta porque no tienen una familia que lo reciba? ¿Cuántas niñas y niños han solicitado atención desde las distintas formas que el Estado tiene de estas niñeces que están en situación de calle? Y cómo, en este caso el Ministerio de Salud, se hace cargo de situaciones de adicciones, de situaciones de salud, de situaciones de tratamientos especiales. Cómo el Estado se hace cargo desde la salud para proteger a estas infancias. Porque si nosotras y ¿cuántos recursos hay para eso y cuántos recursos de salud se destina a estas niñas y niños? Si nosotras y nosotros no nos hacemos una idea de qué es lo que pasa con estas infancias, porque una mamá o un papá reclama si no lo atienden en el hospital, por estos niñitos y niñitas nadie va a reclamar, no lo atendieron y jodió. ¿Cuánta es la lista de espera y por qué es la lista de espera? Se les va a buscar y se les hace seguimiento, o sea, más que una cosa así tiene que ver con cómo salud, siendo parte del Estado, se hace cargo de estas niñas y niños que están en situación de abandono, porque eso es lo que viven ellos. Entiendo que no lo trae, lo pido por un oficio para tener claro cómo, porque hemos visto que en educación hay deficiencias, hemos visto que en salud hay deficiencias, hemos visto que los tratamientos de adicciones o tratamientos de terapias terminan en hospitales, en clínicas privadas psiquiátricas, que son de un costo exacerbado, y quisiera saber cuántas de esos niños salud se ha hecho cargo, ha pesquisado, ha seguido y cuánto tiene lista de espera. Un informe que nos muestre la realidad de las niñas y niños, porque voy a decir algo que siempre señalo acá. Ese dato es el oficial, no quiero ni imaginarme el que no es oficial, que no está en ningún lado. Y que, por lo tanto, desde ahí nos hacemos una idea del otro. Yo pido, presidente, que ojalá podamos solicitar un oficio de salud que nos informe eso, porque así nosotros vamos a ver y nosotros cuáles son las necesidades reales que tenemos, por ejemplo, desde el sector salud, después desde el sector educación, para hacernos cargo de lo que pasa con nuestras niñas y niños. Yo a esta altura, en esta comisión, los nombres ya me da pena. Yo soy re mala para la pena, pero ya me da pena, porque digo, ¿cómo vamos a resolverlo? Si no sé si, ¿sabe qué, doctora, por su intermedio, presidente? Ni siquiera sé
tengo la certeza que ustedes tengan el catastro. Y eso me parecería peor. Ni siquiera sé si existe esa información detallada. Porque si no están a la buena de la vida. Y el Estado tiene que hacerse cargo de estas niñas y niños. El Estado, y nos involucra a nosotros, por eso estamos haciéndonos cargo. Por cierto, no es llegar y tirar la pelota allá, pero hagámonos cargo. Dejemos de... El Sename, yo no puedo olvidarme en mi casa viendo la crisis del Sename y todos conmocionados y parece que seguimos igual. Entonces, de salud me gustaría una información mucho más detallada que nos permita a nosotros también evaluar a dónde tenemos que apuntar para esta decisión que hemos tomado y que incorporo lo que dice el diputado Irarrázaval, también a los candidatos presidenciales, a todos, sin mayor... No hay para qué hacer un acto solemne de entregarlo, cada uno le entregará a su candidato, porque aquí, insisto, si alguno, y también lo digo del Ejecutivo, aquí nadie quiere sacar provecho político. O nos concentramos en las infancias, o de verdad este país no es democrático. Yo siento que no puede ser un país democrático que tiene a niñas y niños sufriendo lo indecible. No puede llamarse así. Y de eso nosotros que estamos en este espacio también somos responsables. Yo le pido algo más preciso, de verdad, para nosotros podernos hacer una idea, porque si no... nos sirve. No, doctor, vamos a ver el oficio porque usted seguramente tiene algo que decir, pero quiero también darle la oportunidad de preguntarle si usted puede juntar algunas preguntas a la diputada Gasmuri y el diputado Barres que tenían también. No, yo en la misma dirección, que de verdad me roba las palabras de la boca mi compañera acá al lado, entonces reiterar, pero en el fondo sí, tenemos una mirada, claro, estamos trabajando. Entonces, creemos que tal como lo dice por su intermedio presidente, decirle a nuestra invitada que lo que estamos requiriendo es una mirada más profunda, más amplia, que nos entregue mayor información y más detallada. Entonces, tanto de la situación de los niños, de los recién nacidos abandonados por diferentes razones en hospitales, tanto por las situaciones más críticas, pero también por la situación en las residencias, por la situación de salud en general y cómo está haciendo la coordinación. Y la mano la levanté porque en la presentación que hizo nuestra invitada por su intermedio presidente, me llamó poderosamente la atención el que no hay una base de datos centralizada. O sea, creo que, y que los hospitales cada uno lo ve como por su cuenta. Creo que eso es parte del problema, el que no tengamos una visión integral. Y que vemos que esto es un problema de funcionamiento del Estado en varios ámbitos, ¿no? Que la información no conversa, que no están... Entonces, frente a eso también es muy difícil hacerse responsable y hacerse cargo, porque cada uno está en su pequeña parcela, que no conversa con la otra, que no sabe lo que pasa en el otro lado, y eso hace que no podamos tener la panorámica completa. Entonces, y lo estoy tomando de la presentación que hizo nuestra invitada, dijo concretamente, ¿cierto?, que lo ven los hospitales como cada uno por su cuenta, y que no existe una datos centralizados. Eso me parece lo más preocupante, presidente, y creo que es parte del problema que estamos viviendo, no poder mirar el panorama completo al no conversar la información. Pero creo que, basándome de nuevo en la misma presentación, en esa misma presentación que han planteado los desafíos que nos parecen vergonzosos, es la última lámina que plantea un poco hacia dónde, ¿cómo es posible que eso no esté abordado a estas alturas por su intermedio presidente? Entonces, insisto, en la necesidad de tener una información mucho más profunda y detallada de la que tuvimos hoy día, ya creo que va quedando más claro en la línea de lo que necesitamos, ¿no? Y sobre todo hacerse cargo de esa última lámina, porque me parece que poner eso como pendiente todavía a estas alturas resulta muy preocupante. Eso, presidente, muchas gracias. Diputado Barrios. Gracias, diputada. Sí, agradecerle a la doctora la exposición. Hay un ámbito de control de salud de niños sanos, entiendo en un primer momento, y está la ficha CLAP también, entiendo yo, doctora, ¿no? Entonces, hay un mínimo seguimiento. El punto es que bajo nuestra apreciación hay una falencia de totalidad de los niños, doctora, ¿no? O sea, son los niños que llegan al CEFAM, son los niños que van a la atención dental, son los niños que de una u otra manera se conectan al sistema. Pero también observamos que hay una gran cantidad de niños que no se conectan al sistema. ¿Por qué? Por la ausencia de roles parentales, porque están solos, porque están con serios problemas. Acá hemos visto, doctora, porque como todas las cosas, esto no es una foto, sino más bien una película. Acá se ha expresado con meridiana claridad
que las casas de residencia no dan abasto, que cada vez más los niños y niñas nacidos vienen con dependencia de alcohol o de drogas, que por eso hay que ponerle de repente más foco al tema de la adopción. Entonces, esta comisión toma de manera integral todo ese dato y yo sé que en este caso a usted exigirle aquello, yo creo que no da el marco. Lo que sí es que uno quisiera por parte del Estado un mayor catastro, sin lugar a duda. ¿Por qué? Porque es evidente que no estamos dando el ancho, ¿no? Digo como Estado, ¿eh? Con los 3 poderes incluidos. Por eso es como la angustia de esta comisión, porque con para todos los que hemos trabajado en este ámbito, el control de salud de niños sanos o la supervisión de salud integral infantil es el primer parámetro, ¿no? Y con la ficha CLAP. Pero sabemos que hay muchos que no están, ¿no? Sabemos que podemos pesquisar de repente, ¿no? Quizás la pandemia también construyó cierta inflexión masiva con respecto a eso, en el ámbito escolar, para qué decir, ¿no es cierto? Hablábamos sobre una base de niños y niñas o de población conocida, pero también sabemos que hay una gran cantidad de población desconocida. Entonces, ¿cómo poder llegar a eso? Esa es como la pregunta. Yo sé que es un tanto larga la pregunta, ¿no? Pero esa es como la inquietud, ¿no? Porque antes, para decirlo honestamente, el padre Hurtado iba y recogía a los niños sin familia del río Mapocho. Pero hoy día sabemos que ese niño que hoy día está en el río Mapocho, hoy día, al 2025, está en muchos más lugares, está mucho más disperso y es mucho más difícil llegar, ¿no? Todos quisiéramos que ojalá todos los niños y las niñas tuvieran este control de salud de niños sanos, ojalá todos los niños y las niñas tuvieran la ficha CLAP, ojalá todos los niños tuviéramos un seguimiento de cómo va su ámbito de salud, sus vacunas, pero sabemos que eso no existe. Entonces, si es que eso el Ministerio lo tiene detectado o hay alguna herramienta, ¿no? La cual pudiésemos sostenernos, como para decir, estamos en un camino hacia eso, ¿no? Lo mismo ocurre en los ámbitos de educación, que duda cabe, quizás con menor porcentaje, porque la escolaridad, ¿no? Desde la segunda mitad del siglo XX sufre una cierta explosión desde el punto de vista de dotar, de bajar el analfabetismo, y eso construye además un ancho de banda que finalmente se llega a muchos niños y niñas que antes no estaban en el sistema escolar. En el caso de la salud, tengo mis dudas. Eso, señor presidente. Gracias, diputado. A ver, yo voy a ser bastante transparente respecto de quizás, independiente de lo que la doctora aquí vaya a responder, digamos, presencialmente o eventualmente a través de manera escrita, digamos, a futuro. Pero efectivamente, cuando se hizo la citación, creo yo que el foco estuvo precisamente en lo que ella expuso, que era la situación de los niños en los centros asistenciales que están, digamos, a la deriva, porque eso es lo que yo entendí en particular de la diputada, a pesar de que yo le pedí al secretario también que le pregunte a la diputada Gasmuri, que había hecho el planteamiento para hacer bien la situación. Ahora, más allá de eso, que tendrá solución, yo quería preguntarle, porque no me quedó claro en la exposición, cuando se habla de egreso, digamos, es hacia dónde es el egreso, ¿ah? Porque, claro, en las soluciones se habla yo creo que está muy bien, el tema de la prevención, el tema de un modelo, y el tema de la familia de acogida, que el director del servicio la semana pasada, no, el lunes, también le dio vuelta que es un tema que hay que modernizar y hay que modernizarlo también con lo que ustedes nos vayan diciendo, porque son, de cierta manera, insumos para eso, ¿no? Entonces, porque ya nos dijo usted, el tema de derecho, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el Servicio Nacional de Adopción, ustedes no entran ahí. Lo hacen todo a través del Servicio de Protección Especializada. Entonces, ¿hacia dónde ingresan? Una. El otro, si este modelo Luis Tisné, que usted misma lo tiene tan bien considerado, están planteándolo como para que se homologuen en distintos otros centros de salud, digamos, para precisamente lo que estaban ahí las soluciones, se vaya extendiendo, porque hay que tomar carta en el asunto. Esas dos cosas, en el fondo, hacia dónde egresan
y el tema del modelo si lo van a extender. Gracias, doctor. Gracias. A ver, primero aclarar que hoy día y posterior al convenio con Mideso, con el SPE, nosotros sí tenemos la base de datos completa de los niños. Cuando la diputada preguntaba si teníamos la información o no teníamos la información, hoy día sí la tenemos, ¿ya? Lo que sí ocurre es que desde hace muchos años la prioridad han sido o fueron, como hubo un cambio de institucionalidad, los niños del Sename. Y con eso había un trabajo de lista de espera o de tiempos de espera, que serían prestaciones ambulatorias, que no son las que yo traía, porque como el foco entendimos que era hospitalario, se trabaja dándole prioridad, y de hecho dentro de las definiciones para nosotros son prioridad en la asignación de las prestaciones. Por lo tanto había un trabajo que íbamos a los que estaban institucionalizados. Hoy día, y con compartir estas bases de datos, tenemos información de la totalidad de los niños que están bajo cuidado de SPE. Lo que sí nos ocurre es que los que están en las familias de acogida es una población móvil, porque entiendo que entran y salen, y la de la residencia es más estable. Entonces eso todavía no hemos profundizado ahí porque la prioridad fueron las residencias, ¿ya? Entonces, respecto a la información, sí la tenemos. Y lo que sí empezamos a cruzar las bases de datos para hacer un trabajo conjunto y para poder focalizar los programas fue con lo de las residencias. Y en eso, bueno, está el tema de listas de espera, que efectivamente nosotros compartimos información y le damos prioridad. Pero así como eso, se pueden ir cruzando con otras bases de datos que nosotros tengamos individualizadas, porque muchas veces hay prestaciones que nosotros tenemos o centralizados el número total de prestaciones, pero no las tenemos por RUT, por así decirlo, por persona. Y la única forma de saber a qué prestación está accediendo es hacerlo por RUT. Ahora, obviamente, todos los programas y todas las prestaciones que nosotros otorgamos, los niños, independiente de dónde estén y con quién estén, son beneficiarios de los mismos como todos, digamos. O sea, están los programas de rehabilitación de alcohol y drogas, están las garantías explícitas en salud cuando corresponda, están los programas de control de niños sanos, están los programas de control de los niños crónicos en el nivel hospitalario, están los niños con programas de hospitalización domiciliaria o con programas de hospitalización de oxígeno. Por lo tanto, todas las prestaciones nosotros las otorgamos. Sí, lo que nosotros tenemos que avanzar es efectivamente en poder tener identificados a esos niños y entregarle retroalimentación, ¿cierto? Y coordinación con SPE, que hoy día toma globalmente a estos niños que están bajo cuidado del Estado para efectivamente direccionar sus atenciones. Partimos, como les decía, con tiempos de espera, estamos avanzando en otras líneas, y el foco del trabajo de esta mesa durante este año es el tema del abandono, ¿sí? Para poder avanzar, y efectivamente la idea es estandarizar un modelo de gestión más preventiva a nivel de todos los hospitales, como el modelo de Luis Tiné de detectar precozmente, coordinar la red para que desde la atención primaria ya podamos ir sabiendo estas situaciones de mayor riesgo. Así que va en la línea de lo que usted me estaba consultando. El plan de trabajo para este año es estandarizar eso. Ahora, lo que nosotros no tenemos centralizado hasta ahora son los niños que están en condiciones, digamos, de ser egresados desde un hospital, pero no pueden ser egresados porque no tienen dónde ir. Eso es lo que no estaba centralizado y está por separado. Las listas de espera sí están centralizadas. Las garantías G sí están centralizadas. Por lo tanto, ahí el trabajo y lo que tenemos que seguir avanzando es en cruzar esas bases de datos para poder focalizar la búsqueda y determinar efectivamente cuántos niños que están en una residencia no están accediendo o están accediendo a ciertos programas. Entonces sí tenemos información, pero los trabajos están recién, las coordinaciones recién haciéndose para cruzar esas bases de datos de las que tenemos, Ruth. Ahora, en el caso de la consulta que usted me hacía de a dónde egresan, lamentablemente nosotros en la tipificación de los egresos tenemos casa, un par de áreas, otra región, y tenemos un otro. Entonces no hay un campo específico que diga si va a una residencia o si va a un hogar, a una familia. No hay un grupo específico para poder capturarlo, porque de hecho yo estaba mirando lo mismo, pero la información no es adecuada, no permite verlo en el consolidado nacional. Si nosotros preguntamos hospital por hospital, sí lo tenemos claro, porque lo podemos reconstituir, porque, como les comentaba, hay comisiones de una mirada integral de los niños en cada uno de los hospitales.
que se llaman comisiones de detección, digamos, de vulneración de derechos en la infancia. ¿Sí? Así que sí, nosotros queremos seguir avanzando, estamos en coordinación, tenemos las bases de datos y desde ya podemos empezar a hacer esos cruces. Como les decía, el foco principal y prioritario fueron las residencias, eso desde el año pasado, los niños que están en las residencias, y este año nos pusimos como plan de trabajo cruzar a todos los niños que estaban bajo cuidado del SP. Muchas gracias, doctora. ¿Alguna pregunta más? Bueno, diputada Pizarro, ¿persevera en su oficio? ¿Sí? ¿Tomamos acuerdo para el diputado que dijo ya estoy medio día miércoles en la tarde. Sí. ¿Tomamos el oficio que sugirió la diputada Pizarro? ¿Ah? Diputada Pizarro. ¿Se entiende lo más o menos? A salud, sí, a salud. ¿Cómo? Sí, lo puede anunciar para que... Ya, no, lo que yo decía que nosotros necesitamos, porque lo que decía la doctora me lo confirma, que no se cruzan ciertas informaciones, por lo tanto no tenemos se me fue la palabra, no es síntesis, un compendio, miren la palabra a buscar, un compendio que nos diga tantas niñas y niños tenemos en esta, tantos están en hospitales, necesitamos tener eso para poder avanzar en nuestra mesa. Entonces, no sé si me entienden, necesitamos una información completa, pero es un catastro que se una. Sachet, eso necesitamos, que nos permita a nosotros analizar y evaluar incluso lo que no está interconectado, para saber por qué no está. Porque, por ejemplo, si no está interconectado el tema de las residencias con atención, tú dijiste inicial, control de salud, niño sano, no tenemos cómo seguir cómo va ese niño o niña, porque a lo mejor entre ellos hay niños que tenían a su madre adicciones y no tenemos idea de cómo eso va. Nosotros necesitamos eso. No quiero que me digan cuánto tiene adicciones, eso es absurdo. Lo que estamos pidiendo es tener un panorama que nos diga qué es lo que hay que mejorar. Por ejemplo, a mí me queda claro en este momento que, no logro entender por qué, pero tenemos que ver cómo desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación y el que sea, realiza un trabajo, no es internet la palabra, un trabajo de un software que conecte todo esto. Porque si no es absurdo, no tenemos la información. A ver, si ese niño o niña no tiene mamá o papá, tú lo dijiste. ¿Quién se hace cargo si no tenemos eso? Que a la suerte de la olla, perdón que lo explique así. Y nosotros necesitamos ver eso. Hoy día se lo pedimos a usted, a lo mejor podríamos oficiar a educación, a todo lo que evaluemos, que evaluamos, la multisectorialidad, que nos entregue el presidente una información, porque esa base nosotros necesitamos para ver qué es lo que vamos a pedir en nuestra mesa de trabajo. ¿Me entiendes, no? Perdón, diputada, pero ¿O ¿quiere soy una extender enredada? ese...? Sí, es que acabo de pensarlo. Yo lo entiendo. Sí, me gustaría que lo extendiéramos a lo que hemos visto acá. Tenemos niñas y niños que no van al colegio, o que... ¿Cuántos de estos niños o niñas que llegan a la edad adulta, que me imagino que son 18 años, y los tiramos para la calle? Si eso también... Es que es tanto... Pero, O sea, a esos niños todos los tiran para... o sea, Barrio. podemos pedir un oficio que sea más completo. Yo no sé si el secretario me entiende, pero parece que sí, porque mueve la cabecita. Que nos permita, sí, pues, trabajemos en serio. Y cuando trabajemos, tengamos esos datos a la vista, nuestros compañeros que trabajan con nosotros, asesores, van analizando eso y vamos viendo qué proponemos. Pues si hay que proponer en base a algo. Y eso no lo tenemos. Diputado Barrio. Presidente, solamente un corchete, que nunca es un corchete, porque al final uno vale un poco más, pero por su intermedio, señora, mire, la última encuesta revela que el 78,7% de los niños chilenos no realiza actividad física en el ámbito escolar. No realiza actividad física en el ámbito escolar. ¿Qué quiero señalar con eso? Por ejemplo, que en la masificación de la salud, que también la hubo en el siglo XX, ¿no?
y que tiene que ver con toda la frecuencia de lo que hizo muy bien el Ministerio de Salud, que es la vacunación y todo aquello. Pero lo que nos falta es una visión prospectiva, observo yo. Y esta comisión puede ser un aporte a aquello, solicitando información, y como bien dice el secretario de la comisión, en fin, esta suerte de intersectorialidad. Si nosotros no queremos tener, por ejemplo, una gran cantidad de población diabética de aquí a 20 años, tenemos que saber todos los temas de alimentación para los niños hoy. No sé si me entiende lo que estoy señalando, ¿no? Así trabajan los países serios, ¿no? Con ese nivel de perspectiva. O sea, cuando España decidió que iba a tener la mejor selección de las Olimpiadas de todos los países, trabajó a 20 años y lo logró en Barcelona con un método, con una consistencia, finalmente con una planificación. Eso es lo mismo que tenemos que hacer acá, y para eso se necesita intersectorialidad, se necesita catastro y se necesita evidencia ex post y ex antes desde el punto de vista de la planificación y de la implementación de esta. O sea, eficiencia y eficacia de la política pública. Bien, diputados, yo creo que está claro el punto. Podemos hacer este oficio al Ministerio de Salud, por cierto, que está aquí una jefa de división, digamos, que también va a ayudar a que se reciba el mensaje allá. Por un lado, también podemos darle, si la Secretaría dice que están los antecedentes, como para darle forma a este mismo oficio al Ministerio de Educación. Pero yo, a propósito de que el diputado Undurraga dijo que había él oficiado, pero nos quería dar a conocer una situación, yo les propongo que ustedes mismos también oficien en paralelo a donde ustedes estimen, y después también esa información que les vaya llegando, porque cada uno puede tener un énfasis, algo que se le olvide, a uno le queda a otro. Entonces también sería bueno que por sus propios medios oficien, y después podamos cruzar toda esta información, digamos, y ustedes mismos las vayan aportando a la mesa de trabajo, por un lado. Y por otro, bueno, agradecer a la doctora por su presentación, por su disposición a venir acá. Sepa que aquí, digamos, desde ya está requerida algo. Estas soluciones que dio, en el fondo, son genéricas o son como lineamiento, pero si usted de alguna manera estimara que existe tal o cual obstáculo concreto, o qué cosa podría ser una ayuda para ustedes como red asistencial o para los centros de salud, digamos, en este aspecto, considérelo de enviarlo a esta comisión. En algún momento será requerida efectivamente por la Secretaría, cuando nosotros ya empecemos a pedir, digamos, respuestas, digamos, por escrito a cada uno de los invitados. Y pongan, esto es como en pedir no hay engaño. Nosotros necesitamos triplicar el presupuesto. Bueno, quizás no se va a poder triplicar el presupuesto, pero por lo menos va a quedar constancia de que se necesita más presupuesto y nosotros podremos dar un lineamiento en ese sentido. Entonces, desde ya aquí, encantado de recibir, para que usted sepa, todo lo que usted estime pertinente al respecto. Eso, no habiendo más temas en tabla, se levanta la sesión.